Mi sugerencia con ustedes es, desde ya ponga la tarjeta en el congelador. ¿Okay? Póngala en una funda plástica, la llena de agua y la mete en el congelador. Cuando le den deseos de comprar con la tarjeta, retire la tarjeta, imagino que se le quita el deseo. Así que es importante recordar eso porque ustedes saben que el fin de año es muy atractivo y muchas cosas se convierten en necesidades que no lo son. Así que hay que guardar pan para cuando vengan los momentos difíciles. También es importante recordar que, como siempre hacemos en esta iglesia, al fin de año nuestras meditaciones y enseñanzas van orientadas hacia la figura más importante, que es Cristo nuestro Señor. Y esta mañana vamos a empezar una miniserie de 2 sermones que se llaman El Heraldo del Rey. Así que les suplico me acompañen a Malaquías, el capítulo 3, al versículo 1. Y luego de la lectura, inclinaremos nuestras cabezas para pedir a Dios su bendición. Malaquías, capítulo 3, versículo 1. Esto es lo que el profeta dijo. Yo envío mi mensajero, él preparará el camino delante de mí. Quiero recordarte que el que está hablando aquí es Dios mismo. Dios mismo está diciendo, yo envío mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Y vendrá de repente a su templo el Señor, a quien ustedes buscan. Ahora llama el mensajero del pacto, en quien ustedes se complacen, ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Oremos. Señor, estamos en tu presencia en esta mañana, dándote las gracias como iglesia por el enorme privilegio, el gigante privilegio de que el santo libro esté abierto ante nosotros en este día del Señor. Padre, y tal como tu palabra misma dice, ella es como una espada aguda de 2 filos. Ella es como lámpara a nuestros pies, como martillo que parte la roca en 2. Queremos, oh Padre Santo, que uses tu palabra esta mañana para despertar nuestros corazones, para animar al cansado, al caído, para endulzar al que está en amargura, para vivificar al que se ha alejado de ti, pero que esta mañana tú has traído para que escuchen tu voz. Rogamos que tu gracia sea derramada en nuestras vidas y que utilices tu palabra poderosamente en este día para que seas glorificado en todo. En Cristo te lo rogamos. Amén y amén. Hace muchos años, se predestinó, se pronosticó un tiempo de tinieblas y de duro trabajo para un pueblo. Cuando Dios estaba hablando con Abraham en el capítulo 15 de Génesis, después de haber partido los cuerpos de aquellas aves, de aquellos sacrificios, y pasando, dice la Escritura, una antorcha de fuego entre ellos, es la misma presencia de Dios, Dios advirtió a Abraham de esta manera. El texto dice, al ponerse el sol, Abraham se durmió profundamente y descendió sobre él, escucha cómo lo describe, una oscuridad aterradora. Después el Señor dijo a Abraham, escucha, ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclaviza y al final saldrán
con muchas riquezas. Para nosotros es harta conocida la historia del pueblo en Egipto. Todos sabemos que José, siendo muy joven, fue llevado allí por unos compradores, unos nómadas, que finalmente lo vendieron a alguien importante en una función pública del gobierno egipcio. José estuvo allí esperando con paciencia, sabiendo que a pesar de las dificultades que enfrentaba, lo que estaba enfrentando no era por coincidencia o por azar, sino que había un plan de Dios que en algunos momentos él vislumbró en sus sueños, él vio en sus sueños. Después de mucho tiempo, José pasa de la cárcel, literalmente, al palacio del rey. Se envejece José, Jacob regresa con sus hijos, el pueblo extraído, se hospedan en una región cercana a Egipto llamada Gosén, pero pasa el tiempo y, como sucede, nuevos reyes llegaron a la tierra que no sabían ni de José ni de su historia. Entonces los huéspedes finalmente, al crecer, se convirtieron en una fuerza de trabajo que el pueblo egipcio esclavizó, no por poco, dice el texto, 400 años. 400 años se dicen rápido, pero piensa por un minuto cuánto tiempo son 400 años. Observa lo que la historia reciente nos muestra y registra, ve si quiere, esta tarde como tarea, googléalo y ve qué pasó hace 400 años y te vas a asombrar de cuánto tiempo son 400 años. Ahora, para ilustrar la dificultad que el pueblo enfrentó por 400 años, hay que recordar las palabras de la Escritura que dicen que el pueblo estaba bajo una severa aflicción. Una severa aflicción. Cuando Moisés llega y trae el mensaje de liberación, la aflicción, antes de mejorar, se empeoró. Porque a la súplica de Moisés, diciéndole, libera al pueblo para que adore a Dios en el desierto, el rey concluyó que estas personas tienen tanto tiempo libre que no saben qué hacer con él. Ahora yo les voy a dar una ocupación. Y dice que hizo su trabajo mucho más duro porque cierta cantidad de ladrillos que debían ser construidos en una empresa gigantesca, en la potencia del mundo en esa época, que estaba construyendo los grandes monumentos que hoy todavía son admirados, el rey les dijo, tienen que construir la misma cantidad de ladrillos, pero además tienen que ir a buscar la hierba que los fortalece. Y es que las tareas estaban divididas. Ahora el pueblo está mucho más afligido. Para ilustrar la noche oscura de 400 años, la última plaga que vino sobre Egipto fue la plaga de las tinieblas. El día en el que todos los primogénitos nacidos allí, que no estaban cubiertos bajo la sangre del cordero, que no fueron las puertas pintadas con la sangre de aquel cordero inocente, esto cobró la vida de multitudes, de tal manera que dice la Escritura, había un solo grito en toda la nación. ¡Qué noche tan oscura! ¡Qué noche tan oscura! Pero te diré que no es el único caso en el que han habido 400 años de oscuridad. Después que el último profeta dijo la expresión, así ha dicho el Señor, ocurrió exactamente lo mismo mucho tiempo después. Hermanos míos, exactamente lo que pasó con el pueblo judío en Egipto se repitió de nuevo. El pecado del pueblo, la idolatría del pueblo, la desobediencia del pueblo, la desidia del pueblo, el hecho de que el pueblo no había entendido claramente el mensaje de Dios, aunque Él dice, mandé profeta tras profeta, pero aún así no me escucharon. Hicieron su voluntad, se apartaron de mí, se fueron a la idolatría, se fueron a la desobediencia y por eso tuve que castigarlos enviándolos 70 años a una nación extranjera. Mientras estaban fuera lloraron por su pecado.
Dice, se ponían en los ríos de Babilonia a observar y a mirar y recordar las bellezas de su tierra natal, Jerusalén. Y cuando los babilonios le decían, ustedes no son el pueblo que cantan, el pueblo que viven danzando y adorando a Dios, cántennos los cánticos de Israel. Ellos decían, ¿cómo podremos cantar cántico de Israel en tierra extranjera si nuestro corazón está afligido? 70 años. A los 70 años Dios volvió a traer a su pueblo de nuevo. Todos llegaron con la viva promesa de que ahora sí, ya no será lo mismo. Una cosa es el pueblo en Egipto, otra cosa es el pueblo frente a la tierra prometida diciendo que no van a entrar, pero nosotros no seremos iguales. Reconstruiremos la ciudad, levantaremos al pueblo, terminaremos el trabajo. Y dice la Escritura que después de haber estado allí 10 años, cada uno volvió a sus diferentes faenas, a adornar sus casas, a ocupar sus asuntos, mientras el templo, la construcción del templo fue descuidada para siempre. Ageo pregunta, ¿acaso es tiempo para adornar tu casa cuando mi casa está vacía y desierta? ¿Cuál es la prioridad que tienes? ¿Dónde están tus prioridades? Así que el profeta se levantó y dijo, así dice el Señor. Y esa fue la última vez que escucharon esa expresión. Por 400 años, no se volvió a escuchar jamás un así dice el Señor. No, Dios no levantó un solo profeta en esos 400 años. La noche de oscuridad en Egipto, la última noche, ocurrió otra vez de nuevo, pero no por una noche, por 400 años, porque Dios no habló ni una sola palabra en 400 años. Se conoce en la historia bíblica como los 400 años del silencio. Imagínate, no había ni un solo profeta, aquel pueblo estaba literalmente desamparado. Su pecado los había alejado tanto que ellos ahora, cual tierra que no llovía en 400 años, estaba agrietada y sin vida. La pregunta es, ¿había Dios abandonado a su pueblo para siempre? ¿Y qué de las promesas? Ellos decían, pero está escrito. ¿Dónde se cumplirán estas cosas? Y observa, como hemos visto, Malaquías el capítulo 3 y el verso 1, hay un rayo de esperanza. Dios dice, yo envío mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Ellos se preguntaban, ¿qué significan estas cosas? ¿Es que acaso Dios descenderá del cielo y será escoltado por un profeta para mostrarnos el camino de regreso a él? Porque la idea del texto es como si en una procesión el heraldo camina delante del rey para anunciar que el rey con toda su gloria está entrando en la ciudad. Observa conmigo lo que dice Isaías 40:13. Isaías 40. Ellos regresaban a la escritura, a lo que estaba escrito. Porque el profeta ya no hablaba, no habían profetas, no había la voz de Dios en aquellos 400 años. Pero cuando ellos observaban el pasaje de la Escritura, encontraban estas cosas. Verso 13. Isaías 40:13. ¿Quién guió el Espíritu del Señor? ¿O como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo y quién le dio para que le fuera luego recompensado? Mira Malaquías 4:5. Malaquías 4:5. Profetas menores. Les recomiendo, empiece por la mitad de la Biblia. Porque si empiezas por Génesis, vamos a acabar el sermón y no lo vas a encontrar.
Malaquías. A ver, sí, Malaquías, correcto. ¿Qué dice el texto en Malaquías? A ver si lo puedo ver. Yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Nuevamente, las promesas estaban allí como pequeños focos de luz en la noche oscura de 400 años. Pero ¿qué era lo que los textos estaban mostrando? Que Dios enviaría a un mensajero, en otro caso le llamó un allanador. Es decir, ¿ha visto que hay caminos que están llenos de huecos? Que hay caminos que están llenos de cierta cantidad de obstáculos. Entonces envían una especie de vehículo motorizado gigantesco con una pala enfrente que empieza a mover todo lo que está en el medio para que el camino sea mucho mejor para uno caminar en él, llenando los huecos y quitando los obstáculos. Eso es un allanador. Pero también le llama un heraldo. Es decir, el silencio sería roto nuevamente y Dios hablaría a su pueblo. Un profeta particular tendría el privilegio de introducir personalmente a aquel que miles de otros profetas de tiempos distantes anunciaron. Escucha lo que estoy diciendo. Desde Noé, que la Biblia le llama Noé, aquel que construyó el arca y que por 120 años estuvo allí mostrando la gracia de Dios tan gráficamente, desde él y hasta el último profeta, todos ellos estaban mirando al que había de venir, describiéndolo en sus diferentes características, tipos, símbolos. Desde que se construyó el tabernáculo, en cada pieza de aquella tienda maravillosa que con el pueblo iba por el desierto, que se armaba y se desarmaba, con ese ejército de hombres, desde aquel lugar donde cada pequeña cosa anunciaba el que había de venir. Cada profeta que Dios levantó, lo levantó con la intención de decirle al pueblo: el rey ya viene, mi rey ya viene. No solo en Israel, sino también en lugares tan distantes como Babilonia. ¿O no recuerdan ustedes el sueño del rey Nabucodonosor? Aquel rey que estaba durmiendo y tuvo un sueño terrible que no recordaba, pero quería saber su interpretación. Y había un jovencito todavía para esa época, un joven muchacho llamado Daniel. Y él lo trae delante de él y él les dice: mira, rey, este sueño habla de cómo los gobiernos humanos se sucederán en la historia. En otras palabras, recordándonos a nosotros que no hay gobierno que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Es decir, todos los gobiernos humanos suben y luego caen. Tuvimos gobiernos muy poderosos hace algunos años. Tuvimos a una unión de repúblicas socialistas soviéticas con muchísimas naciones allí detrás de una gran cortina de acero, y había una especie de equilibrio en el mundo entre la gran nación del norte y los rusos. Y un día el presidente de la nación se puso de pie y le dijo a Gorbachev: tumba esa pared. Y Gorbachev dijo: bueno, túmbela y ya se acabó esto. Y así hicieron. Todos los gobiernos humanos suben y luego caen. Así está escrita la historia. Pero el Daniel le dijo: pero fíjate, a diferencia de los gobiernos humanos, viene un rey que no es humano. Es como una piedra cortada no con mano que descenderá del cielo para golpear para siempre
a los gobiernos humanos y luego establecer un reino que llenará toda la tierra para siempre. Ese es el reino y ese es el rey que este profeta, que va a romper el silencio, va a declarar dentro de poco. Escucha, el silencio fue roto nuevamente. Y este profeta particular tendría el privilegio de introducir, no mirando de lejos, personalmente a aquel a quien miles de profetas en tiempos distintos anunciaron. Así que las 10 generaciones completas de 40 años sin oír la voz de Dios estaban a punto de caer. Dios volvería a hablar a su pueblo y lo haría de tal manera que esta vez sería diferente para siempre. Observa conmigo Lucas el capítulo 1. Vamos a leer un poco allí, vamos allí. Vamos a disfrutar lo que el texto dice. En Lucas el capítulo 1 se nos narra la siguiente historia. Y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 25. Es una lectura un poco larga, así que no pierda su paciencia. Dice Lucas: por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos, ponle una rayita ahí abajo, testigos oculares y ministros de la palabra. También a mí, dice Lucas, me ha parecido conveniente, después de haberlo, otra palabra interesante, investigado con toda diligencia desde el principio, escribirte ordenadamente, cronológicamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Hubo en los días del rey Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías, que tenía por mujer a una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero hay una cosa, dice el texto: no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril, y otra cosa más, y ambos eran de edad avanzada. ¿Cómo va la historia? Interesante. Okay, sigamos. Ahora escucha. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, no de los hombres, delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo. Fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Recuérdate que dice la Escritura: la suerte se echa en el regazo, pero lo que sale allí es lo que Jehová quiere. ¿Sí? Se tiran los dados, el número que sale es el que Dios quiere, porque Él es soberano. Y el número le salió a él. Así que él entró, así fue a cumplir con su deber. Y dice el texto, escucha: toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda de incienso. Y se le apareció a Zacarías un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías,
porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. En algún momento habíamos escuchado que él tenía un deseo interno de tener un hijo, pero Dios sí lo sabía. ¿Tú has oído eso de que deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón? Tú sabes que muchas veces Dios nos concede ni siquiera lo que oramos, lo que en un momento deseamos, si es de acuerdo a su plan. Aquí está el hombre siendo sorprendido, porque yo puedo pensar que él estuvo pensando por muchos años, mientras era joven, mientras era vital, mientras su mujer estaba en la zona reproductiva, cuánto nos convendría tener un hijo, qué hermoso sería tener un hijo. Pero pasaron los años y pasaron los años y pasaron los años, la mujer dejó de ser reproductiva y él dejó de ser productivo. Pero fíjate, Dios nunca llega tarde. Lo menos que él tenía pensado es que en su momento de servir a él, al Señor, Dios le iba a decir: ¿tú te acuerdas de ese deseo viejo que tenías de tener un hijo? ¡Boom! Ahora será posible. Oh, wow. Escucha esto. Tu petición ha sido oída, estoy en el verso 13 al final, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gozo, oh, qué hermoso es Dios, alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. Ahora escucha estas palabras que vienen de Dios, porque Él será grande delante del Señor. ¿Sabes cuál es el afán del mundo hoy? ¿Sabe por qué la gente se mata hoy? Porque los jóvenes hoy están partiendo brazos, y mucha gente partiendo brazos porque quieren ser grandes delante del hombre y delante del mundo. Pero este hombre, este Juan que nacería, su grandeza, quizás nadie lo aplaudiría. Quizás nadie le daría un premio por ser un excelente orador o ser una persona destacada, pero este hombre, su vida sería grande delante de Dios. Y yo le digo a ustedes, mis hermanos y mis hermanas aquí presentes, que no importa que nuestras aspiraciones en la vida, que son legítimas, sean gigantes. Una mejor casa, un mejor carro, un mejor trabajo, una mejor vida, viajar por el mundo, está bien. Si lo puedes hacer, está bien. Siempre y cuando, ojo, esto no te oculte de tu primera tarea, ser grande delante de Dios. No de los hombres, delante de Dios. ¿Sabes qué? El mundo tiene la costumbre de aplaudir a sus héroes ahora, y cuando se equivocan, le caen encima hasta que lo descuartizan. Así es el hombre. ¿O no te acuerdas de aquel jovencito que se hizo multimillonario con 3 discos? Puertorriqueño, que lo he mencionado aquí, con un nombre bastante extraño, Farruko, que llegó al tope de la popularidad cantando basura. Hay que decirlo con todo respeto. En lo que él canta y Bad Bunny es basura. Basura. Es basura. Y le suplico que no vaya ahora usted a decir que déjame ver si es verdad. No pierda su tiempo. Es basura. Créame. Pero resulta que un amigo de Farruko, que también fue famoso, lo visitó un día y le preguntó: ven acá, Farruko, ¿tú quieres ser grande para los hombres que te aplauden o te gustaría ser grande para Dios? Y él dijo: óyeme, yo nunca me he hecho esta pregunta. Y empezó a pensar, y como dice Dios, bueno, como dicen los puertorriqueños, Dios empezó a bregar con él. Y empezó a meter mano. Hoy un día ese Farruko estaba derramado en lágrimas en su casa,
pensando en todo el daño que le había hecho a la juventud con las cosas que estaba diciendo desde los escenarios. Y llamó a su amigo, le dijo, mira, esto definitivamente, tengo contrato por 10 años con esta compañía, voy a tener que seguir subiéndome a la tarima para poder cumplir con ellos, si no me crucifican, pero de ahora en adelante ellos van a escuchar lo que yo quiero cantar y lo que yo voy a componer ahora es completamente diferente a lo que ellos quieren escuchar. Vino aquí al FTX, que ya le van a quitar el nombre, por supuesto, ya le van a quitar el nombre, porque el dueño del FTX, que es un dueño de la criptomoneda famosa, acaba de decir que se quedó en bancarrota y miles de personas en el mundo y aquí perdieron todos sus ahorros de toda la vida. Y tenía un contrato con el American, lo que era antes el American Airlines Arena, donde juegan los Heat. Ahora ya dijeron los Heat, quítenle ese nombre, que ese nombre a Sara, así que le van a quitar el nombre. Cuando el hombre empezó a cantar, habían 100,000 personas en el espectáculo. Y cuando todo el mundo estaba esperando que él cantara la famosa canción que dice, que ustedes se la saben algunos, de agua para la seca, ¿verdad? Porque lo que estaba diciendo es que cuando tú vas a esas discotecas, tú compras una botella de agua por 25 pesos, pero no te dan la botellita de agua nada más. Aquí abajo te dan pegado una pastillita de éxtasis. Tú sacas la pastillita y te la bebes y sabes lo que la pastilla de éxtasis, que es un alucinante, produce un deseo enorme de beber agua, agua, agua. Entonces ahí está la canción, diciéndole a los muchachos, bébete tu pastilla y bebe agua, agua, agua. Y le puso música y se pegó, porque ellos saben lo que están hablando. El lenguaje, amados, es una conversación de símbolos. Y él dijo esa noche, pero esa canción yo no la voy a cantar. La misma gente que estaban ahí diciendo, Farruko. ¿Sabe qué? Cuando él dijo que esa canción no la iba a cantar, la gente se indignó porque él dijo, pues Cristo ahora ha venido a mi vida. Y le dijeron directamente abajo, nosotros no pagamos para venir a una iglesia, ¿ok? Así que canta. Y él dijo, no, yo no la voy a cantar. Farruko pasó de ser un héroe para ese grupo a un villano. Ve, eso es diferente. Ahora, volvamos. Yo sé que a ustedes les encanta el chisme. Volvamos ahora a Juan. Volvamos a Juan ahora. Dice Dios, este muchacho podrá tener muchas cualidades, pero su grandeza será delante de mí, delante del Señor. Y claro, por supuesto, para poder ver mejor, ahora dice el texto, y estoy a la altura del verso, a ver, bueno, pónganse de acuerdo, voy a ir entonces, a ver, sí, aquí está. Porque será grande, el 15, delante del Señor, no beberá vino ni licor y será lleno, escúchame qué cosa tan extraordinaria y atípica en la Escritura, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Ahora, aquí habla de su trabajo. Hará volver a muchos de los israelitas al Señor, su Dios. Él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Ves lo que está pasando? Ahora, hermano, para resumirlo en pocas palabras, esta visión que tuvo Zacarías de un ángel, algo espectacular, estas instrucciones claras, diciéndole, este muchacho fue precedido por la aparición de un ángel. Fue el fruto de un milagro que de verdad evoca la historia de Abraham y Sara. Igual, la misma historia, solo que en este caso Sara se ríe de lo que le dice el ángel y este se queda mudo, pero eran la misma cosa. Pero escucha esto, este muchacho tiene un futuro claro delineado, será grande delante del Señor. Ok,
No le voy a dar toda la información hoy, pero vamos a nuestro último punto. El primer gran encuentro. Recuerda Malaquías, él decía, yo envío mi mensajero, él preparará el camino delante de mí. Pero escucha, hubo un encuentro entre ellos dos, entre el heraldo y el rey, pero ni siquiera había nacido. Mira el texto en Lucas 1:39. Otra cosa extraordinaria, hermanos, escuchen esto. En estos días, María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura, es decir, Juan, saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz: bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Y pregunta: ¿por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Mire, si usted es militar, si usted fuera militar y está en un salón, allí comiendo, hablando con otros militares, y entra un militar de alto rango, ¿sabe lo que va a pasar? Que todo el mundo se va a poner en atención. ¿No es así, Edgar? Se para firme y alguien dice el rango del que llegó, y usted puede estar haciendo lo que sea, y digo literalmente, lo que sea, y usted tiene que pararse al instante delante de una autoridad mayor que usted. ¿Sabe lo que pasó aquí en este texto? Que cuando Cristo llegó en el vientre de María y Juan lo vio, ok, me dices tú, lo vio, bueno, supo que estaba allí. ¿Sabe lo que Juan hizo? Se puso de pie ante su Señor. La criatura dio un salto dentro del vientre de su madre Elizabeth, lo que literalmente significa: le hizo el acto de reverencia que se hace ante el rey, estando los dos en el vientre. El primer encuentro del heraldo con su rey no fue en el Jordán, era cuando eran niños, porque además de esto, no solamente que eran conocidos la familia, eran primos entre ellos. Y Dios, en su soberana y maravillosa voluntad, decidió romper el silencio de 400 años con un heraldo que, además de que estaba físicamente cerca del rey, era esta familia de él. Y ahora, oigan la expresión de Elizabeth, que solamente con la entrada de María y obviamente de Cristo en el vientre de María, fue llena del Espíritu Santo. ¿Sabe que Cristo dijo una vez que Él daba el Espíritu a quien lo pida? No porque el que lo pide tiene poder. Se supone que el que lo pide porque Dios en el corazón pone el querer como el hacer, y como Dios pone en el corazón el querer como el hacer, cuando alguien dice: Jesús, dame de ese Espíritu, no vino de Él, vino de Dios. La salvación es del Señor. La madre de mi Señor vino a mí. Vamos a concluir, porque el tiempo ya termina. Amados, al final de todo esto, el ángel dijo: hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios. La gran obra de Juan sería preparar el camino del Mesías. Y el tuyo y el mío es el mismo: preparar el camino para el retorno de Cristo. Ese es nuestro trabajo. Y eso se hace de dos maneras. Eso se hace, obviamente, abriendo tu boca
y proclamando las grandezas y las maravillas del Rey. No estoy diciendo que te vas a parar en la esquina de la 441 con un megáfono a gritar. No, no, no. Si lo quieres hacer, eres libre de hacer. No sé por cuánto tiempo te lo va a permitir, pero no es eso. Pero es que cuando tienes oportunidad y Dios te va a dar la oportunidad en tu trabajo, con tus amigas, con tus vecinas, con tus familiares, cuando Dios hace grandes cosas contigo, tú no debes quedarte callado. Es una oportunidad de las grandes cosas que Dios hizo contigo, decirle a otros: mira cómo el Todopoderoso me ha hecho bien. Eso glorifica a Dios. Esa es una manera de dar testimonio de Él, muy espontánea. Pero nosotros tenemos un gran problema, que hablamos de todo, pero cuando se trata de estas cosas espirituales, preferimos no decir nada. Somos muy confidentes. No te quedes callado. Tú, como Juan, tienes que preparar el camino para el retorno de Cristo. Nuestra meta es hacer que Cristo sea conocido en todo el mundo, que sea famoso en todo el mundo. Y tú eres un vaso de gracia, que la gracia de Dios fue derramada en ti, como dice Pedro, para que anuncien las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque una ciudad asentada sobre un monte no puede permanecer desapercibida. No, es que no es así. Aunque tú no lo quieras decir, algo va a decir la gente. Pregúntale a Pedro. Pregúntale a Pedro. Pedro estaba allí en aquel grupo de hombres malolientes y malintencionados la noche que Cristo fue apresado. ¿Recuerdas? Haciéndose pasar como un chivo, como dice uno, como uno más, ni muy cerca ni muy lejos. De hecho, dice Juan, él lo seguía de lejos a Cristo. Estaba allí para ver lo que pasaba. No tenía intención de identificarse con él. Y vino aquella mujer y dijo: ven acá, ¿tú cómo que me parece conocido? ¿Tú eres del grupo de los Galileos? Yo, no. ¿Quién? Yo. Sí, tú. No, no, tú eras de ellos, porque tú hablas como ellos hablan. No, a mí no me meten en ese lío. Yo no me estoy aquí porque me invitaron, pero yo no tengo nada que ver con ese hombre. El texto dice, primero, que Pedro seguía a Cristo de lejos en ese momento. Como las chichiguas, papalotes. ¿Conocen los papalotes, las chichiguas? Cuando se rompe el hilo, ¿se van dónde? Se van en banda. Así estaba Pedro ya. Así andaba Pedro, como una chichigua sin hilo, en banda. Pero escucha la otra parte de la historia. Mientras Pedro hablaba, dice el apóstol, dice Juan, Cristo lo miraba de lejos. Cristo oía lo que Pedro, su amigo, aquel que le dio propósito a su vida, Cristo. El hombre solamente olía a pescado, muy mal olor. El hombre solamente vivía el día a día. Y ahora Cristo le había dicho: serás un pescador de hombres. Tu vida cambió para siempre. Y sin embargo, lo está negando en el momento de la verdad. Y Cristo lo miraba de lejos y miraba su corazón. No te des el lujo de hacer lo que Pedro hizo. Hay un viejo tema navideño, no sé si Margarita se acuerda, porque somos de esa época, no por lo viejo, sino por lo de la Navidad, que habla de cuidado con las fiestas navideñas, no sea que te alejen del propósito de la fiesta, que es Cristo mismo. ¿Tú te acuerdas de esas letras, Margarita? ¿Cómo decía eso? A ver, no te pude, no sé si te acuerdas. No, después tú me lo vas a decir, no te preocupes. Pero es así. La bulla, la cosa, el regalo, el arbolito, las flores, la que sé yo qué, el puerco, la puya, ponle la puya, dale vuelta al puerco. Come puerco. ¿Y Cristo? Ahí está. ¿Ese lo compusiste tú? Ok, muy bien. Pero esa es la verdad, mis hermanos. Esa es la verdad. Aprendamos esto del profeta.
ser grande delante de Dios y no pretender ser grande delante de este mundo. Vamos a ponernos de pie para orar un momentito. Gracias, Margarita, por tu aporte. Quiero dar las gracias al Señor por la oportunidad de hoy hablar contigo, especialmente esta mañana. Quiero darle gracias al Señor por Lisette, que está aquí. Lisette, cuánta alegría me da verte, Dios te bendiga. Lisette se conflictó un poco con la iglesia debido a su horario de trabajo, pero hoy está con nosotros. Damos gracias al Señor por eso. Demos gracias al Señor por su bendición, mis hermanos, y que Él nos permita ser el heraldo del Rey, al igual que Juan, que nosotros seamos el heraldo del Rey. Y el próximo domingo concluimos esta pequeña serie. Oremos. Padre bendito, te rogamos en esta hora que tú nos ayudes, al igual que Juan, a buscar primero que nada ser grande delante de ti y no delante de los hombres. Ayúdanos a mostrarle al mundo la grandeza, las bellezas de nuestro Salvador. No seguirte de lejos, seguirte de cerca. Ayúdanos, te lo rogamos en Cristo. Amén y amén. Sentémonos un minuto, mis hermanos. Pero a menudo surgen imprevistos. El de hoy es el encuentro en el camino de vuelta con Equitela. Equitela sufre desnutrición y esto le provoca mucha debilidad y dificultad para combatir enfermedades. Su padre adoptivo le ha traído hasta aquí, confiando en que pasaría a la clínica móvil y les podría echar una mano. Estas son las desgarradoras imágenes de la desnutrición en México. Hace algunos años conocimos a Equitela, un niño que es solo una de las millones de víctimas que arrojan los conflictos armados, las sequías y el hambre en el mundo. En la misión, el equipo de la clínica móvil le da alimento para Equitela y le explica cómo tiene que prepararlo. Bueno, antes de recoger nuestras ofrendas, orar por nuestras ofrendas, creo que alguien está encargado de eso, ¿no? ¿No? ¿O qué soy yo? Ah, soy yo. Antes de orar por las ofrendas, hoy, este domingo y el último domingo será el próximo domingo, para poder contribuir a paliar un poquito el hambre entre estos niños. $10 le van a proveer una ración de alimento diario por 10 días. $10. Así que hay tickets que puedes tomar acá, que lo tiene Edgar y el hermano Germán. Por favor, al final acércate a ellos, porque el último día, que es el domingo, el día de acción de gracias para esta iglesia, se celebrará el próximo domingo, vamos a tener
un informe de todo lo que hemos alcanzado para paliar el hambre de estos niños. Así que hay un texto que quisiera leer rápidamente. Don Chino, usted es encargado de eso, ¿no? Yo preguntando, venga. Caramba. Pues bien, ese para acá, no se preocupe. Trabajo para Don Chino. Ahí está. Fue un cambio que hubo. Hermano, dice la palabra de Dios: si ayudas al pobre y le prestas al Señor, Él te pagará. Proverbios 19:17. Puede haber una asociación más hermosa que esta: ponerte de acuerdo con tu Dios, dar lo que Él te da al pobre y Él te lo devolverá. De manera tal que cuando damos al Señor y también le damos a nuestros hermanos, el Señor retribuye la dádiva que se puede hacer. Estamos mirando de hace semana los hermanos que están pasando trabajo en esos lugares. No solamente ahí, hasta aquí en este país hay personas pasando hambre. Y queremos nosotros también contribuir con eso. Pero también esta congregación necesita de las ofrendas de los hermanos para seguir hacia adelante. Todo lo que se gasta aquí y se usa y se invierte viene de parte de lo que Dios nos da a nosotros para que también le devolvamos a Él a través de la obra. Seamos receptivos. Dice el salmista: ¿con qué me presentaré delante del Señor? ¿Con qué? Estamos aquí no solamente para pedir, sino también para dar. Nosotros pedimos diariamente para nuestros deseos, necesidades, lo que sea. Ahora, acostumbrémonos también a dar, tanto al prójimo como para la obra de Dios. Que el Señor bendiga esta sesión de su predicación de la palabra. Gracias por cada mano presente y esperando que todos unidos ya la vemos. Oremos. Amante Dios, nuevamente te damos la gracia. Te damos la gracia por tu palabra que fue explicada tan claramente que podemos decir que tú eres el Dios de Israel y el Dios de nosotros. Un Dios verdadero, un Dios misericordioso, un Dios fiel que nunca nos ha fallado. Así es que te damos la gracia por cada hermano presente y por aquellos que han escuchado a través de las redes, los que están en sus hogares en diferentes países. Bendícelos, Señor. Permite que todos unidos te alabemos y te glorifiquemos. Ahora te rogamos que nos lleves a nuestros hogares con tu paz y tu protección. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. ¿Estamos despedidos? Todavía, don Chino. Nos queda algo más. No se vayan. Tire el anuncio, por favor. Atención, esto es para el próximo domingo, ¿eh? Nuestra celebración de dar gracias es el próximo domingo al mediodía. Traigan a su familia si quieren. Vamos a tener las mesas preparadas. Vamos a tener un tiempo de adoración para darle gracias al Señor. Y vamos a disfrutar de un almuerzo exquisito. Atención, hermanas, si usted quiere contribuir con algo, acérquese a la hermana Carolina o a la hermana Sara y déjele saber para que puedan traer, si usted quiere, la cantidad que usted quiera y compartirlo con nosotros. Ahora sí, con esto nos vamos a ir a casa, con esta hermosa palabra de bendición que dice, escucha: el Dios de toda gracia te afirme, bendiga y cuide. Que Dios te guarde esta semana. Amén y amén. Que Dios te guarde, Dios te bendiga. Feliz día. Estamos despedidos.